Capítulos 199 y 200. El primer discípulo de Sisun. ¿Quién es? ¿Era el único capaz de comandar la montaña Fénix? ¿Qué hay de los otros descendientes del espíritu maligno de Vermellón Bird? Morran no le contestó directamente. En cambio, dijo, hace 1000 años, la persona que sometió al espíritu maligno del pájaro vermellón se llamaba Sun Yao. Suemeng se puso pálido de miedo y dijo, transformando al soberano de Jade, ¿Son Sinsa? Sí, es el último asiento de belleza de huesos de mariposa en la historia de la cultivación para convertirse en gran maestro. La cara de Morran era inexpresiva, como él dijo, así es. Así que la última persona que podría abrir las puertas de la montaña Fénix ya ha muerto en el mar de fuego de la secta Ru Fen. Es Son Yutong. La boca de Suemeng no pudo evitar abrirse ampliamente, y justo cuando estaba a punto de decir algo, de repente se produjo una conmoción en la distancia. Al pie de la montaña Fénix, un gran grupo de cultivadores vestidos de verde de la villa del lago Jade se vieron repentinamente rodeados por la barrera. Propietario de la villa Li, señor de la finca. La tez de Chu Guanin cambió ligeramente. Con las cejas hundidas, caminó hacia ellos. Se abrió paso entre la multitud y vio a Li Buxin apoyado por un discípulo. Su cara estaba blanca como el papel y escupió sangre. La sangre apestosa estaba pegada a su barba blanca, sus labios eran verdes y blancos, sus ojos estaban enroscados, y ya estaba hablando inconscientemente con voz temblorosa. Es lo primero. Era lo primero. Es lo primero. Debido a la retirada de Li Buxin, el resto de los líderes de la secta se vieron afectados por la reacción del encantamiento. Huang Shaoyue era el jefe de palacio temporal de la sala Jiandong, y su energía espiritual era más baja que la de los otros líderes de la secta. En ese momento, ya no podía soportarlo más, e incluso girar la cabeza le resultaba difícil. Por otro lado, la cara de Jian 11 era bastante pálida. Sin embargo, aún era capaz de mirar en la dirección de Li Buxin. Abrió la boca y dijo, fue víctima de la pesadilla Fénix. La maldición Fénix estaba pegada al sello Fénix en la montaña Fénix. Si alguien quisiera abrir la grieta e intentar escalar la montaña, se vería fácilmente envuelto en esta pesadilla. Esto era similar a la ilusión de Jin Chen Chi, pero la pesadilla Fénix era difícil de disipar y el que era engañado a menudo no volvía a despertar. Viendo eso, el grupo de discípulos de la villa del lago de Jade se arrodilló en el suelo, y algunos de ellos incluso empezaron a gemir, señor de la finca. Por favor, despierta, señor de la mansión. Li Buxin rió en sus sueños durante un rato, luego murmuró sus palabras, y de repente se liberó del abrazo de su discípulo Sen Kumin, que estaba tendido en el suelo, y comenzó a bailar con alegría, y se rió a carcajadas. Primer lugar. Primer lugar. Primer lugar. Entre los discípulos que los rodeaban, alguien susurró, ¿qué es el primer lugar? Li Buxin nunca las contestaría. Estaba inmerso en la alegría de la pesadilla. Su boca estaba completamente abierta, revelando 2 filas de dientes que estaban llenos de sangre y saliva. Se rió extremadamente feliz. No puedes hacer esto. No puedes hacer esto. Dijo que me devolvería el manual secreto del arte de la espada de la villa Jadepol. ¿Cómo puedes faltar a tu palabra? Esto fue realmente aterrador. Li Buxin era un viejo daoísta que se preocupaba por su reputación y también era el maestro de una aldea. Nunca había tenido un rostro así delante de los demás. No parecía un líder de la secta o un taoísta, ni siquiera un hombre, como si estuviera haciendo todo lo posible para ocultar su dignidad en las arrugas que cubrían su rostro. Suplicó, 8.000 millones de oro es realmente demasiado. Ese pergamino secreto de arte con espadas era originalmente de la aldea del lago Jade, y se lo dieron a mi Sisun. Líder de la secta. Por favor, un poco menos. La multitud que los rodeaba se miraba con consternación. 8 billones de oro, manual de espadas. Después, alguien recordó repentinamente que debido al temperamento ardiente del antiguo líder de la secta, él había provocado justa y directamente la atención de muchas sectas en el mundo de la cultivación. Después de ese incidente, toda la villa y el río cayeron, y él fue incapaz de asignar ni siquiera los fondos sobrantes para subsidiar a los discípulos durante 3 años. Entonces, por alguna razón, de repente se hizo rico de nuevo, pero extrañamente, desde aquella generación, la técnica de la espada de agua rota, que originalmente sacudió a las 9 regiones enteras, había caído en la desolación, y los discípulos eran incapaces de usar su esencia. Por esta razón,
Había gente en el mundo de las artes marciales que se burlaba del Liboxin, diciendo que fue todo debido a su mala enseñanza lo que causó que la antigua mansión del Santo Espada, la villa del lago de Jade, se redujera al fin del mundo de la cultivación. Pero en ese momento, todos se dieron cuenta de que las cosas podrían no ser tan simples como pensaban antes. Podría ser que la calamidad en la villa Jadepol había sido traída de vuelta al continente vendiendo el manual de la espada. Algunos de los especuladores pensaron inmediatamente en Geu Yueye y le pusieron los ojos encima de la cara a Jian 11. Podría ser Geu Yueye, podría ser el ancestro marcial del líder de la secta Jian. Li Buxin seguía luchando dolorosamente en el suelo. Rodaba por el suelo, pero Sen Min ni siquiera podía sostenerlo. Solo podía llorar y gritar a veces, y a veces, solo podía levantarse y arrodillarse en todas direcciones con sangre y moco fluyendo hacia abajo. Devuélvemelo. La he criado la mayor parte de mi vida. El total es de 5.100 millones de oro. Li Buxin se lamentaba. Solo 5.000 millones y 100 millones de oro. Lo que tú quieres, lo he hecho lo mejor que he podido. Realmente no tengo tanto dinero, no puedo matar, robar y hacer todo tipo de cosas malas para conseguir el dinero. La secta se hacía cada vez más rica, pero la mansión Jadepol realmente no tenía tanto dinero. Te lo ruego. Al oír las palabras todos los días, todos los miembros de las sectas nobles entrarán en la secta con 10.000 monedas de oro. Los que no habían estado midiendo a Jian 11 comenzaron a escanear su dirección. El pabellón Xuanyuan de Jian 11 era el mercado negro más grande del mundo del cultivo. Si no fuera por él, ¿quién más podría ser? Los jóvenes discípulos de la mansión Jadepol estaban furiosos. Sus ojos ya estaban enrojecidos cuando le gritaron a Jian 11, líder de la secta Jian. Así que los 3 volúmenes más importantes de nuestro arte de la espada de agua rota de la villa del lago Jade son realmente tuyos. Geu Yueye. ¿Quieres pedir 8.000 millones de oro, tú? ¿Cómo puedes ser tan descarado? Antes de que Jian 11 pudiera decir algo, una persona de la izquierda dijo roncamente, la verdad es desconocida. ¿Cómo te atreves a acusar al líder de la secta Jian? La persona que habló fue Huang Xiaoyue, que estaba a punto de perder el aliento. Las manos de este viejo carcamal, que se aferraba a la barrera, ya temblaban. ¿Todavía quería hablar por Jian 11 para mostrar su lealtad? ¿Qué diablos estaba planeando? Estaba tan claro como el día. El discípulo de la mansión Jadepol estaba muy enojado. Se apresuró a maldecir a Huang Xiaoyue, pero sus compañeros de la secta le detuvieron con firmeza. Aconsejó, Zen Fu, no los provoques. Escuchando este nombre, Mo Ran se quedó atónita. En el pasado, podría haber pensado que este nombre era lo mismo que ser realmente inteligente, haciendo que la gente se riera a carcajadas. Sin embargo, ahora que miraba al anciano arrodillado y arrodillado en el barro, de repente se sentía muy amargado. No podía reírse en absoluto. 5.000 millones no bastarán. 5.000 millones y 500 millones. Li Buxin lloraba. Se limpiaba las lágrimas de la cara con sus mangas. 5.500 millones. Ayudaré al negocio de Chansey de Jizhou y venderé algunos artefactos mágicos y piedras espirituales. Todavía puedo conseguir 5.500 millones. Líder de la secta, haz una buena acción y sé misericordioso. Solo devuélveme el manual de la espada. Se inclinó y se inclinó. Al final, incluso su frente estaba rota y la sangre salía a borbotones. El arte de la espada del agua rota es el espíritu de la mansión Jadepol. Él gritó, antes de que me convirtiera en mi forma original, mi único deseo era redimir el manual de la espada. Haré todo lo que pueda por el resto de mi vida. Toda su vida, había pasado del pelo negro al blanco, y la persona por la que rogaba también había pasado de tu padre a ti. Incluso le he rogado a Luo Fenghua. Todos palidecieron. ¿Luo Fenghua? ¿Li Guxin ya le había rogado a Luo Fenghua antes? No Geu Yueye. Fue. Todos miraron hacia atrás y vieron que nadie se movía. Sin embargo, inmediatamente hicieron un camino para ellos mismos. Casi toda la gente de las distintas sectas volteaba la cabeza para mirar a Nan Gonzi y Ye Wanbonzi en la esquina. Es la secta Ru Feng. Esta vez no había necesidad de susurrar. Alguien gritó, desvergonzado, ¿cómo han mejorado tanto las artes de la espada de la secta Ru Feng en las últimas décadas? Incluso está el legado de un Sword Saint. Bestia. En su día,
La gran asamblea de la montaña del espíritu le dio a Nangong Yuan un tercio. Las técnicas de espada robada no son nada en absoluto. ¡Qué asco! Por supuesto, no sabía que los escándalos de la secta Ru Feng, que fueron causados por su padre y sus antepasados, deberían haber aterrizado en las 72 ciudades de la secta Ru Feng. Ahora, iba a tener que lidiar con ellos él solo. No corrió, ni pronunció una palabra. Su cara estaba cenicienta mientras estaba allí en silencio. Yeguan se quiso estrechar su mano, pero el hombre retiró tranquilamente su mano y se paró frente a ella. Él tiene las agallas para. Su padre ya es una bestia. ¿Qué crees que es un hijo? La gente de la mansión Jadepol era la más enfadada, y les gritaba, «¡Piérdete!». ¿Por qué no se están perdiendo? Una de las 10 mejores sectas ya no es una secta de Ru Feng. ¿Qué haces aquí parado? Largo, bastardos. Desvergonzado. La multitud que los rodeaba se llenó de los apasionados y apasionados cánticos de Pen Bai. Estaban maldiciendo y gritando, y sus rostros estaban llenos de un claro odio. De repente, alguien se apresuró a venir con su túnica verde rodando. Era un discípulo de la mansión Jadepol. Esa persona agarró la solapa de Nangong. Yeguan inmediatamente dijo, «Amén». En un abrir y cerrar de ojos, Nangong fue empujado por el discípulo y sus puños llovieron sobre su cara, su pecho, su abdomen, su puño, sin usar ninguna energía espiritual. Fueron todos puñetazos apagados, feroces y enloquecidos. En ese momento, otra voz fría dijo de repente con voz severa, «Alto». Antes de que lograra recuperarse del golpe, aterrizó en la hermosa cara de Nangong. Tosió con la boca llena de sangre, su cabello estaba despeinado y yacía en el suelo cubierto de barro. El discípulo enojado quiso agitar el puño, pero le agarraron el brazo. Miró hacia atrás enfadado y aulló, «Bastardo. No te quiero». Él no habló. Eso fue porque la persona que estaba frente a él era el gran maestro inigualable, Chu Guanin. Los ojos de Chu Guanin eran como agua fría de manantial mientras lo miraba. Su expresión era indescriptible, como si tuviera muchas emociones en la cara, pero también como si no hubiera nada. Se aferró con fuerza al brazo del joven, frunció los labios y, medio bromeando, dijo, «Deja de golpear». Nangong tosió otro bocado de sangre en el suelo. Yeguan se acercó apresuradamente para ayudarlo, pero fue detenido por él. «No te preocupes por mí, soy responsable de la secta Ru Feng. Debo hacerlo en nombre de mi padre». El joven se enojó aún más, luchando por deshacerse de la mano de Chu Guanin y queriendo volver a pelear con él. Las cejas de Chu Guanin, en forma de espada, se arrugaron. «No te preocupes por eso. Usted es la persona que está en la cúspide de la muerte, así que este asunto no es de su incumbencia». El joven también estaba loco, gritándole a Chu Guanin, «¿Qué derecho tienen a tratar así a mi amo? ¿Por qué? ¿Qué derecho tenía a hacerle esto a la mansión Jadepol? ¿Cuántos años había estado Jade Manor actuando como un caballo para Ru Feng Men? ¿Por qué? ¿Por qué debería?», lloró. Detrás de él estaban los gemidos y súplicas de Li Buxin. Li Buxin seguía rogando a Nangong Liu que ni siquiera existía en su conciencia. Luo Fenghua dijo que estaba dispuesto a cambiar el manual de la espada por mí. Sin embargo, no estaba en ninguna parte. «Me lo prometiste. Líder de la secta. Me prometiste». Ahora tengo 79 años. No me quedan muchos años de vida. Mi base de cultivo no es lo suficientemente alta en esta vida. No seré capaz de desmembrar mi cadáver y convertirme en un inmortal, ni podré ver a mi maestro. Pero lo único que me dijo es que no podía hacerlo. Cada palabra que salía de la boca de Li Buxin era como un bulto de sangre que le habían sacado de la garganta. También se lamentaba, «No puedo hacerlo, líder de la secta. Devuélvemelo. Para tomar las cosas de la villa Jadepol. Devuélvemelo, te lo ruego». Los discípulos del señorío de Jadepol temblaban, así como las manos de Chu Guanin. Los ojos de los jóvenes estaban llenos de lágrimas, odio y confusión. Sin embargo, no pudo liberarse. Al final, le escupió a Chu Guanin en la cara y le dijo, «¡Qué gran maestro, todos son bestias! Sisun, Morran, quédate quieto y no te muevas. No vengas». Chu Guanin soltó la mano del joven. Una vez que el joven quedó libre, inmediatamente fue a golpear al lesionado Nangong, pero inesperadamente, una luz dorada descendió y se abrió la formación del espíritu Begonia, protegiendo tanto a Nangong como a Yeguan. Chu Guanin, que estaba medio arrodillado en el suelo,
se levantó lentamente y miró las caras borrosas y vivas. En un extremo de la multitud estaba él, y en el otro extremo estaba Lee Boxing, que estaba cubierto de sangre y lágrimas. La voz envejecida de Lee Boxing sonó. Fueron las ramas de Don Ri las que atravesaron los cielos. 5.000 millones y 500 millones no son suficientes. En su sueño, este anciano todavía intentaba negociar con Nan Gong Liu. Murió humildemente, muy humilde. Era tan humilde que hasta una cara vieja se convirtió en lodo. 5.800 millones. Su voz temblaba. Chu Guaning cerró los ojos. Sus manos también estaban enroscadas y temblando bajo sus anchas mangas. Pero aún así dijo palabra por palabra: Nan Gongyu es un viejo amigo, Rong Yan, el hijo de la señora Rong. Frente a la enorme montaña Fénix, más de 1.000 personas escuchaban en silencio los lamentos de Lee Boxing y la voz fría y áspera de Chu Guaning. Primero, Lee Boxing dijo: 5.800 millones, eso debería ser suficiente, ¿verdad? Esos son solo 3 manuales de espadas. Por otro lado, Chu Guaning dijo: cuando salí de la montaña, no traje taeles de plata, así que no sabía cómo pedirlos. Es la gracia de la señora Rong tener una comida, y que yo me quede en la secta Ru Fen por el momento. Se detuvo, y la voz llorosa de Lee Boxing fue el único sonido que pudo escuchar. La señora Rong me pidió que aceptara a su hijo, Nan Gongxi, como mi discípulo. Pero ese año, Chu Guaning giró la cabeza y miró al caído Nan Gongxi. Finalmente reveló la verdad que Nan Gongxi no recordaba, palabra por palabra. Ese año, la señora Rong trajo a su hijo pequeño y se inclinó ante mí 3 veces frente al templo. Dijo que Yama Nan Gongxi había completado el regalo de su season, y si estoy dispuesto a quedarme en la secta Ru Fen por mucho tiempo a partir de ahora, él me tratará con respeto. Chu Guaning levantó los ojos. Nan Gongxi es mi discípulo. Al oír esto, la cara de Sue Meng se volvió cenicienta al instante. Morran y Simei tampoco se veían muy bien, pero no dijeron una palabra mientras miraban a Chu Guaning. Si es correcto decir que un padre tiene una deuda con un hijo, entonces un season por un día, un padre para toda la vida. Como ya he recibido 3 reverencias de Nan Gong, puede llamarme season. Dijo: su season sigue aquí. Por lo tanto, no importaba si buscabas vengarte o insultarlo. Estoy aquí, y no me resistiré en absoluto. Season, Morran, Sue Meng y Simei se arrodillaron juntos. Nan Gongxi también luchó por levantarse. Ya al suelo, la sangre en su boca aún no se había detenido mientras murmuraba: no. No me inclinaré. Nunca me he arrodillado. No tengo un season. No season. Sin embargo, en ese momento, Lee Boxing de repente dio un largo aullido. Levantó la cabeza hacia el cielo, su pelo soplando como la nieve y los ojos bien abiertos. La sangre fluía incesantemente de sus ojos. Estaba aullando, llorando, ahogándose. 5.900 millones, eso debería estar bien, ¿verdad? 5.900 millones. Si tienes más, ten piedad de mí, este viejo, y déjame algo de dinero para el ataúd. Estaba en una posición en la que podía suicidarse tirando de su cuello. Al final, Siseo y sus venas se abultaron. Muy bien, 3 veces consecutivas. De repente, Lee Boxing escupió otro bocado de sangre. Inmediatamente después, se tiró al suelo. El alto señor de la secta más inferior en el mundo de la cultivación. Este anciano, que había estado tratando de conseguir el favor de todas las sectas posibles mientras aún estaba vivo, era como un anciano de cuernos feos que deambulaba por todas partes. Esta fue una gran broma que había pasado la mayor parte de su vida y que aún así no podía lograr nada. Ni siquiera 3 manuales de espadas pudieron redimirlo. Una basura, mediocre. Así, abrió los ojos y cayó en el polvo cubierto de ceniza. Muerto. El viento soplaba. Todos los seres vivos tenían diferentes expresiones en sus rostros, y nadie dijo una palabra. Sin embargo, Emma Van de repente recordó que Mount Flat Dragon tenía un tesoro escondido que era suficiente para revivir la secta. Esto era algo que incluso el Jiangdong Hall sabía. La mansión Jadepol y la secta Ru Feng estaban tan cerca, así que ¿cómo no podían entender lo que esto significaba? Después de la muerte de Nan Gong Liu, muchas sectas grandes y pequeñas lo perseguían, queriendo capturarlo vivo. Dijeron que era por venganza, pero en sus corazones, todo era por esa montaña de oro y plata. Sin embargo, la mansión Jadepol no lo hizo. La villa del lago Jade fue torpe, ya que pensaron en una manera estúpida de llevarse bien con el Pico Siseng, así como con Heu Yueye.
Esperaban que en el futuro pudieran cuidarse y apoyarse mutuamente. Li Wuxi ni siquiera pensó en el tesoro de oro y plata de la secta Yi-Fen. Él fue claramente el que había sido intimidado y humillado por la secta Ru-Fen por el resto de su vida. Tal vez porque había sido acosado durante demasiado tiempo y había sido exprimido durante demasiado tiempo. Este anciano finalmente comprendió en su corazón que aunque la riqueza podía ser quitada, no podía ser quitada como una injusticia. Morran miró a lo lejos a la cara sucia y sucia de Li Wuxi, sucia hasta el punto de que era algo ridícula. De repente comprendió por qué la secta Ru-Fen estaba en tal estado de shock ese día. Todo el mundo estaba huyendo en pánico, tratando de escapar. Este viejo quería escapar, pero se encogió y no lo hizo. Claramente no tenía mucha habilidad, pero se había forzado a permanecer en el mar de fuego. Una espada imperial había salvado docenas de vidas que no tenían nada que ver con él. Se decía que el ancestro marcial de la mansión Jadepol tenía la técnica de la espada de agua rota. Podía romper aguas, romper el cielo, y era conocido como el santo de la espada. Li Wuxi carecía de 3 libros. Si no pudiera aprender este asombroso arte de la espada, no sería capaz de convertirse en un santo de la espada. Lo único que pudo hacer, al final, fue usar una creciente espada imperial y enviar a la gente que no conocía, o incluso a los discípulos de la secta Ru-Fen, fuera del mar de fuego y uno por uno de vuelta al mundo humano. C-200. Los discípulos de la villa del lago de Jade nunca habrían pensado que la vida de su maestro de villa sería tomada antes de que la batalla de la montaña Fénix hubiese comenzado. Aunque Li Wuxi ya era viejo y poco a poco mostraba signos de vejez con cada movimiento, si no hubiera estado atrapado en la pesadilla de este encantamiento demoníaco y sus meridianos se hubieran volcado, no debería haber muerto tan repentinamente. Después de unos momentos de silencio, la gente de la villa del lago Jade se arrodilló. Los lamentos de luto sacudieron los cielos, causando que todos quedaran conmocionados. El discípulo que debía saldar su deuda con Nangonzi ya no se preocupó y se arrastró hasta el lado del señor de la vieja mansión, llorando mientras se limpiaba las lágrimas con su manga. De repente, la gigantesca barrera del encanto frente a la montaña Fénix emitió un zumbido penetrante. La expresión de Jianon se cambió al decir con voz severa, que alguien ocupe el lugar de Li Wuxi. De lo contrario, todos moriremos aquí hoy. Sue Zhengyong giró la cabeza y gritó, Yuan. Vamos, dame una mano. Naturalmente, Chu Guanin no necesitó ser dicho 2 veces. Su especialidad eran las técnicas de encantamiento del mundo, y su grito era una maldición dejada por el espíritu maligno del ave fénix que era capaz de tocar esta capa de maldición. Esto significaba que los ancianos no estaban lejos de derribar la barrera. Si pudieran hacerlo, entonces tendrían éxito, pero si no pudieran, entonces la reacción de la maldición sería capaz de mover montañas y llenar el mar. Inmediatamente voló sobre él. Con una mirada aguda como una bayoneta, agitó su manga y la levantó, golpeando el espacio vacío dejado por Li Wuxi. Al tocarlo, Chu Guanin se sorprendió e inmediatamente miró a Huang Xiaoyue, que estaba de pie a su lado. Vio que Huang Xiaoyue sudaba profusamente, todo su cuerpo temblaba y su cara estaba enrojecida. Parecía estar usando toda su fuerza para operar su técnica. Los otros líderes de la secta también parecían pensar de la misma manera. Sin embargo, Huang Xiaoyue podía engañar a otros, pero no podía engañar al espiritista mundial Chu Guanin. Cuando Chu Guanin tomó la carga de Li Wuxi, inmediatamente sintió que el poder de contraataque de esta posición era extremadamente feroz. En otras palabras, Li Wuxi acababa de asumir el aura maligna de los cuerpos de los 2 líderes de la secta. Este tipo de situación raramente se daba con una formación en la que todos trabajaban juntos. Solo había una posibilidad de que esto sucediera, y era que la persona que estaba a su lado no había usado ninguna de sus fuerzas. Huang Xiaoyue estaba actuando. Chu Guanin estaba furioso, sus cejas negras estaban arrugadas mientras decía severamente, ¿tú? ¿Cómo te atreves a jugar conmigo? ¿Qué? Huang Xiaoyue respiraba con dificultad, y su voz era como el sonido de un mosquito. Todo su cuerpo parecía estar al borde del colapso. Los pocos líderes de la secta cercanos también escucharon la conmoción y miraron para ver qué estaba pasando. ¿Qué está diciendo el gran maestro? ¡Qué juego de niños! Deberías saber qué clase de broma eres tú. Date prisa y vete a la mierda. Sue Zhen no pudo contener su ira y gritó, Yuan, ¿qué estás haciendo con el Dao amarillo? Verá, es casi incapaz de hablar. Si algo está mal, abramos la barrera primero. La mirada de Huang Xiaoyue se desvió.
solo para sorprenderse por la mirada helada que era como una espada desenvainada, haciendo que su corazón se enfriara por más de la mitad. Simplemente no tuvo la fuerza para abrir el encanto del ave fénix. La razón por la que se apresuró a ayudar era para ganar prestigio. Después, pudo hacer saber al mundo del cultivo que la fuerza de Jian Dongtan seguía allí y que él, Huang Xiaoyue, tenía algunas habilidades. Sin embargo, Li Buxin era un maricón, pero no podía manejar el malvado y de dos personas, y en su lugar fue golpeado por el encantamiento del ave fénix y murió a su lado. Una cosa era que muriera, pero la persona que se hizo cargo de su puesto era Chu Guaning, este Chuzonzi, que merecía ser cortado en pedazos. La cara grasienta de Huang Xiaoyue estaba cubierta de sudor. Estas gotas de sudor ya no fueron forzadas a salir por la fuerza, sino que, en vez de eso, se desató en un sudor frío. No paraba de estallar en un sudor frío. Estaba pensando, ¿qué debería hacer? En este momento crítico, Huang Xiaoyue estaba a punto de volverse loco. Se mordió la lengua, haciendo que saliera sangre caliente. Dejó que la saliva y la sangre se filtraran en la comisura de sus labios. Gran maestro. Él realmente ha malinterpretado a este anciano. Después de que Bella Headley se retiró, este anciano estaba realmente. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Empezó a toser violentamente, salpicando su sangre por todas partes. Este viejo ya no aguanta más. ¿Cómo caería Chu Guaning, Li Buxin y Huang Xiaoyue? ¿Quién era el más débil de estos dos? No había necesidad de mencionar lo fuertes que eran. Si ambos habían usado toda su fuerza, ¿cómo pudo haber sido Li Buxin el primero en caer? Agitó sus mangas con ira y movió la Inquisición del cielo con una sola mano. De hecho, le dio la vuelta a Huang Xiaoyue a una distancia de 3 metros. Largo. ¡Ay! Los discípulos de la sala Jiandong estaban todos conmocionados, corriendo hacia arriba y rodeando a sus respetados ancianos. También había mucha gente que miraba a Chu Guaning. Chuzonzi, ¿por qué eres tan irracional? El taoísta Juan ya ha hecho todo lo que ha podido. ¿Por qué sacudir el látigo y hacer el berrinche? ¿Acosar a otros solo porque tienes la habilidad? Chu Guaning hizo oídos sordos a estos gritos y palabras de enojo. Su corazón estaba lleno de rabia, sus ojos eran agudos y fríos, quizás porque la luz roja del encantamiento se reflejaba en sus ojos, haciendo que sus pupilas se pusieran un poco rojas. Lárgate para mí. Su voz no era fuerte, pero era extremadamente sombría. Cualquiera que supiera algo sobre Chu Guaning sabía que había espacio para la discusión, incluso si lo regañaba. Sin embargo, si se volviera así, sería frío y opresivo. Entonces nadie pudo detenerlo. ¿Quién lo detendría? Si la Inquisición del cielo estaba enfurecida, era probable que pudiera quitarle la vida a esa persona. Sue Zhendiong murmuró, Joen. ¿Qué está pasando? Huang Xiaoyue, ¿realmente vas a usar media pulgada de fuerza para abrir la barrera del Fénix? La mano de Chu Guaning que estaba cubriendo la barrera estaba tan enojada que sus venas se le salían. Cuando Li Buxin no pudo soportarlo, ¿realmente compartiste la carga por él? ¿De qué estás hablando? Las discípulas de la sala Jiandong gritaron. Nuestro Juan taoísta ya ha vomitado sangre, ¿y todavía dices que no ha hecho todo lo que ha podido? ¿Solo te sientes satisfecho cuando lo vemos morir como Villa Sisun Li? Las cejas negras de Chu Guaning fueron levantadas. Estaba a punto de volver a hablar cuando, de repente, la barrera a su alrededor comenzó a temblar violentamente. Las palmas de todos los líderes de la secta estaban envueltas en un resplandor rojo sangre. Jianon se dijo inmediatamente, concéntrate. El último nivel está a punto de ser destrozado. Chu Guaning no estaba de humor para discutir con esos locos. Volvió a mirar a Xuan Nin, puso sus manos sobre la barrera, e insertó su poder espiritual en la grieta, lleno de furiosas llamas. Hubo una fuerte explosión. La tierra temblaba. Una enorme grieta apareció en la barrera de las montañas Fénix, de al menos 8 pies de altura, suficiente para que 5 personas caminen una al lado de la otra. Sue Zhendiong dijo felizmente, está abierto. El encantamiento ha sido abierto. Estaba muy cerca de la apertura, y cuando miró hacia afuera, pudo sentir un miasma negro y rojo soplando contra su cara. No pudo evitar gritar. ¿Por qué huele tan mal? Los otros cultivadores ya no se preocupaban por la mansión Jadepol ni por la sala Jiandong, y se apresuraron a echar un vistazo. El espejo Swan Mirror del templo del reverendo miserable era extremadamente sensible a este Dao. Con un giro de su perla en la mano, dijo en voz baja, es un lugar donde se recogen los cadáveres.
Los cadáveres y quejas en esta montaña Fénix son quizás más numerosos de lo que imaginábamos. Jian se dijo con una cara triste. Parece que esa rata callejera, su Swanglin, se esconde en esta montaña de mierda. Mientras hablaba, volvió la cabeza y dijo, todos escuchen. Los que fueron heridos antes, aterrorizados, inútiles, y actuaron todos pretenciosos. Cuando habló de actuar, sus fríos y profundos ojos miraron a Huang Xiaoyue, que estaba tendido en el suelo, y puso una mueca de desprecio casi imperceptible. Toda esta gente, quédense al pie de la montaña. El resto, síganme a la montaña. Cuando Sue Men vio que Chu Guanin había entrado en la grieta, estaba ansioso por seguirlo, pero Mo Ran no estaba a su lado. Miró a su alrededor y vio que había una conmoción donde estaba Llama. Resultó que después del dolor de los discípulos de la mansión Jadepol, el odio entre ellos se hizo aún más fuerte. Incluso Nangonzi tuvo que ajustar cuentas con ellos. A pesar de que Chu Guanin había establecido una barrera allí, pero aún así, seguía rodeado de un grupo de caras retorcidas y horribles. Cada una de sus lenguas rojas brillantes estaba maldiciendo y maldiciendo al mismo tiempo. Sue Men dijo ansioso, Mo Ran, ¿qué haces ahí? Todo el mundo está subiendo la montaña. Ve primero y cuida de Sisun y Simei. Si no puedes manejarlo, infórmame inmediatamente. Sue Men no tuvo más remedio que irse. En ese momento, las únicas personas que quedaban al pie de la montaña eran la mansión Jadepol y la gente de Jiandong Hall. Mo Ran retiró la mirada de la espalda de Sue Men y dijo, sé cómo se sienten todos, pero el asunto del manual de la espada no fue hecho por el joven maestro Nangon. Si todos quieren saldar cuentas, al menos esperen a que atrapen a su Swanglin. Estas son dos cosas diferentes. Ya sea su Swanglin o Nangonzi, ninguno de ellos escapará, así es. Ambos tendrán que pagar el precio. Sus ojos estaban rojos mientras miraba a Mo Ran. Mosonzi, ahora que eres gran maestro, tu Sisun también es gran maestro. Así es como ustedes dos, los grandes maestros, encubren sus crímenes y negligencias para beneficio personal. Mo Ran dijo, solo quiero que todos ustedes sean justos. Si realmente quieres aclarar este asunto, entonces después de que este asunto se resuelva, debemos seguir las reglas del mundo del cultivo y enviar a su Swanglin y al resto al pabellón de la nota celestial para interrogarlo. Ahora que voy a desgarrar a un hombre que no quiere luchar en 10.000 pedazos. ¿Qué importa? Sen Menmin, alguien gritó, ¿qué 10 grandes sectas? 9. ¿Cómo puede la secta Ru Feng ser considerada una secta? Sen Menmin dijo de repente, son las 8. Tenía manchas de sangre en la cara. Se los limpió para el amo y luego derramó unas cuantas lágrimas más. Esas manchas de sangre le hacían parecer muy triste y vacío. Son 8 sectas. La Villager Pool ya no tiene dueño. Aprendiz hermano mayor. Ignoró los lamentos de sus hermanos menores y lentamente giró la cabeza para mirar a Mo Ran. Después de la batalla de la Puerta del Cielo, el maestro dijo una vez que el Pico Sisen puede ser considerado una secta justa. Ahora parece que podría haberlos juzgado mal a ustedes dos. Mo Ran, Sen Jingmin preguntó, Mo Sonzi, ¿realmente tienes que proteger a estos dos animales de la secta Ru Fenboy? Antes de que Mo Ran pudiera responder, Nangon dijo roncamente, Mo Ran, vete. Yeguan Gonce se arrodilló a su lado y le ayudó a levantarse. No lloraba, ni estaba perdida. Sin embargo, su voz era ronca cuando dijo, joven maestro Mo, subamos a la montaña. Esto no tiene nada que ver contigo. Mo Ran dijo mientras miraba a Nangonzi, ¿has reconocido a mi Sisun? ¿Podría ser que lo hayas hecho por nada? Ya que es miembro de mi secta, ¿cómo es posible que no tengas nada que ver conmigo? Nangon se quedó sin palabras. Tú, Mo Ran giró la cabeza y volvió a mirar la cara de Sen Kumin. En ese momento, la gente de la villa del lago Jade ya no estaba frente a él, y los discípulos de Jiandong también lo rodearon como tigres mirando a su presa. Bajo el apoyo de las dos discípulas, Huang Xiaoyue fingió tambalearse más cerca. Jadeando, puso los ojos en blanco y miró a Mo Ran. Entonces, hizo un gesto a los dos discípulos a su izquierda y a su derecha. Sus dedos marchitos, como de madera, golpeaban ferozmente y decían, este anciano ha sufrido mucha justicia en el mundo de la cultivación superior desde que era joven. ¿Cómo puedes quedarte sentado sin hacer nada y mirar? Mo Ran dijo con frialdad, el Huang taoísta es, en efecto, un modelo a seguir para el mundo de los cultivadores superiores. Hace un momento,
Todavía estaba luchando con su último aliento, pero antes de que llegara el tiempo necesario para que un palo de incienso se quemara, ya era capaz de saltar y empezar a actuar en nombre de los cielos. Te admiro mucho. Tú, tose, tose, tose. Huang Xiaoyue parecía estar extremadamente enojado mientras agarraba su pecho, tosiendo hasta que el cielo se oscureció. El acto se hizo muy bien, pero Mo Ran ni siquiera se molestó en mirarlo directamente. Inji de la villa del lago Jade y la túnica púrpura de Jiandong rodeaban a los tres. Se estaban acercando a Inji, pero nadie se atrevió a hacer un movimiento primero. Todos sabían que una vez que este movimiento aterrizara, sería difícil de recuperar. Sen Mengmin dijo en voz baja: Mo Sonsi, déjame preguntarte por última vez. ¿Seguro que no quieres irte? Antes de que Mo Ran pudiese responder, una voz estridente resonó repentinamente desde el frente. Se desconocía qué cultivadora lo había emitido, pero inmediatamente después, una pila de borrosas piedras de barro gris-negro surgió de la grieta en la barrera de la montaña Fénix. Huang Xiaoyue dijo sorprendido: ¿Qué pasa? ¿Collapse Mountain? Mo Ran entrecerró los ojos. No un derrumbe. Todo el mundo rápidamente lo vio claramente y aspiró una bocanada de aire frío. Lo que salió de la grieta fueron olas tras olas de zombis quemados. Estos zombis tenían los brazos pegados el uno al otro, la piel y la carne pegadas el uno al otro, y todavía había agua espesa saliendo de su piel, lo que apenas les permitía ver sus caras. ¡Bah! Inmediatamente, alguien no pudo soportarlo más y comenzó a vomitar en el suelo. Esto es demasiado asqueroso. ¿Será que todas las montañas están hechas de este tipo de cosas? ¿Cuántos cadáveres? En ese momento, un sonido pesado y apagado vino del cielo. La barrera que los pocos ancianos habían desgarrado antes, en realidad comenzó a moverse de nuevo. Lentamente se cerró como si estuviera a punto de cerrarse. Esta barrera podría realmente sanarse a sí misma. Poco después del desgarro, se cerraría de nuevo para evitar que entraran más personas. Mo Ran dijo ansiosamente: primero subamos a la montaña. Hablaremos del rencor más tarde. Su Xuanglin está en la montaña. ¿Podría ser que el culpable se ha dejado morir así como así? Los hombres de la villa del lago de Jade dudaron, pero Huang Xiaoyue se mofó y dijo: casi todos los expertos del mundo están en esa montaña, no hay necesidad de preocuparse por no atrapar a su Xuanglin. Sin embargo, estos dos chicos de la secta Ru Fen corrieron tan rápido como el barro sin detenerse. Si los ponemos en los lugares equivocados, no tendremos otra oportunidad en el futuro. Huang Xiaoyue. Amo Ben se enfureció hasta el extremo cuando una luz roja parpadeó en su mano. ¿Ya terminaste? El centenar de personas frente a él lo vieron invocando sus divinas artes marciales. Todos ellos desenvainaron sus espadas, sosteniendo sus armas, y lo miraron con cautela. Amo Ben sabía que esta vez no podría escapar de una feroz batalla. No tendrían nada que hacer, pero según estas personas, probablemente considerarían su batalla de hoy como el pináculo de la vida y la muerte. Sin embargo, en ese momento, de repente oyó una fría voz que venía de detrás de él. Todos, por favor, suban a la montaña. Nan Gongxi esperará aquí. Definitivamente no escapará. Huang Xiaoyue dijo: chico, hablas tan fácilmente. ¿Por qué debería creerte? ¿Puede ser que realmente pueda cambiar la situación e irse así como así? Nan Gongxi lo miró fríamente y se levantó del suelo. Entonces, de repente levantó la mano y empujó a Ye Guangdongse fuera de la frontera establecida por Chu Guaning. Nan Gongxi. Solo la gente de adentro podía salir de esta barrera, pero la gente de afuera no podía. Solo en su interior, Nan Gongxi lentamente desenvainó su espada. La luz de la espada blanca como la nieve, centímetro a centímetro, iluminó su cara, la barbilla, los labios, la punta de la nariz, ojos. Ye Guangdongse ya había entendido lo que iba a hacer. Golpeó el martillo contra la barrera y gritó: no te metas en líos. Cuando nuestros antepasados fundaron la secta, una vez dijeron: la codicia, la violación y el asesinato son cosas que yo, un caballero, nunca debería hacer. Nan Gong dijo: mi padre no es una persona buena, lo que va en contra de esta regla. Pero he sido un hombre orgulloso durante 26 años, y nunca he hecho nada precipitado. No tengo nada de qué avergonzarme. Con un sonido de Wen, la espada en sus manos salió de su estuche como si fuera agua corriente. No, Mo Ran sabía lo que iba a hacer. Trató de desentrañar la barrera, pero era tan firme que no pudo ser removida en un corto periodo de tiempo. Murmuró Nan Gong. Sin embargo, Nan Gong Wanzan ni siquiera miró a Ye Guangdongse,
ni se molestó con Morran. Él dijo, como los otros señores no están dispuestos a creerme hoy, no tengo otra opción. Afortunadamente, he aprendido el arte del encarcelamiento. Ahora que estoy aquí, espero que todos dejen de implicar a los inocentes. Yo, Nangon, dibujaré la tierra como una prisión y esperaré su regreso. Nangon, antes de que pudiera terminar su frase, su sangre brotaba a borbotones. La espada de Nangonzi fue apuñalada instantáneamente en el suelo, dejando ni siquiera medio fragmento. Al mismo tiempo, la mano izquierda de Nangonzi también estaba clavada en el suelo. De hecho, clavó su mano ferozmente en el suelo, como una serpiente clavando 7 pulgadas. Rayos y truenos surgieron de la espada, y el hechizo prohibido voló en todas direcciones. Ye Wanbonze se arrodilló frente a la barrera. La empuñadura de la espada goteaba sangre, manchando el suelo de rojo. Nadie podía ver la expresión de Ye Wanbonze. Colgó la cabeza baja, con solo sus manos agarrando fuertemente la barrera mientras sus nudillos se ponían pálidos y convulsionaban. Este fue el encantamiento para atrapar a las bestias malvadas, a los espíritus malignos y al ganado. Casi todo el mundo sabía cómo utilizar a un experto en el mundo superior del cultivo. Nangonzi había usado este encantamiento para clavarse. Sus labios temblaban por el dolor, pero no lloraba. Después de un largo rato, levantó la cabeza y sus ojos estaban enrojecidos. Él dijo, vamos. Era raro que Emogan se sorprendiera tanto que no pudiera hablar. En su vida anterior, Ye Wanbonze era el único que había logrado hacerlo. Y en esta vida, había conocido a la persona que Ye Wanbonze amaba. Estaba confundido en cuanto a dónde exactamente Ye Wanbonze como Nangonzi. Un joven amo al que solo le gustaban las apariencias y las chicas bonitas y no tenía cerebro, ¿cómo podría ser digno de la amistad de Ye Wanbonze? Pero en este momento, vio al otro Ye Wanbonze, arrodillado, desordenado y sangrando profusamente, pero sin piedad hasta los huesos. Llama Nangonzi. ¡Vamos! Nangonzi rugió. ¿De qué más hay que preocuparse? ¿Quieres que clave mis piernas en el suelo? ¡Vamos! Sensen-min fue el primero en darse la vuelta. Volvió al cadáver de Li Buxin, ordenó al cadáver del líder de la secta, lo recogió y caminó de regreso. Hermano aprendiz senior, hermano mayor, ¿no te quedarás? Suboficial, ¿simplemente nos vamos a ir? No me digas que tenemos que dejarlos ir así. Sensen-min dijo, ¿por qué te quedas? ¿Quién sabe cuánto tiempo durará la lucha en la montaña? Para que el líder de la secta esté tendido en el suelo así sin un ataúd apropiado, ¿está esperando? Los discípulos de la mansión Jadepol se miraron, bajaron la cabeza y no dijeron nada más. Sensen-min caminó al lado de Mo Ran y dijo, Maestro Mo, recuerda lo que dijiste. Después de esta batalla, nos reuniremos con usted desde el pabellón de la nota celestial. No está mal. En este mundo, todavía existe el pabellón de las notas celestiales que puede defender la justicia. Había un hombre con los ojos enrojecidos. Era el discípulo que había escupido en el suelo e insultado a Chu Guanin antes. Siguió a su hermano mayor, resentido, el maestro del pabellón actuará imparcialmente, para que nuestro maestro pueda descansar en paz. Mo Ran, Nangonzi. Gente malvada, esperad. Todos ustedes tendrán su merecido. Espera a que mueras.